Bienvenidos a este exhaustivo análisis de los tipos de gobiernos. ¿Cómo es que los humanos nos ponemos de acuerdo para poner las reglas y no terminar todo el tiempo matándonos a golpes? O casi siempre no matándonos a golpes, ¿no? Bienvenidos a este análisis de los tipos de estados. Se reparten el territorio, porque el tamaño y el ego importan. Primero tenemos al estado unitario. Aquí el gobierno central siempre está en la ciudad más engreída del país. Este ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es una ciudad bastante engreída, ¿no? La ciudad de los porteños. Aquí toma absolutamente todas las decisiones importantes. A veces le tiran unas migajas de responsabilidad a las provincias para que no se quejen, pero la correa siempre es corta. Ejemplos clásicos de esto son Francia, Chile o España, donde las regiones se les da cierta autonomía administrativa, pero el jefe real y la billetera siguen estando en la capital. Este caso no sería completamente el ejemplo de Argentina, principalmente porque hay muchos impuestos, por ejemplo, que son coparticipables, es decir, que el gobierno, el Estado general, digamos, es cierto que es el que recauda el dinero, pero no puede utilizarlo a su antojo y es que puede decidir a su discreción cómo repartir dinero entre las provincias. No, el impuesto coparticipable significa que una cantidad específica de ese dinero va directamente a las provincias, no es para el Estado, pues no es para la nación en general. Así que bueno, este no sería completamente un ejemplo de un Estado unitario. Pero sí, Cava es la ciudad más engreída de todas, desde mi humilde punto de vista, viviendo aquí 3 años. Bueno, luego está el Estado federal, que sería un poco más parecido a Argentina, que es básicamente un matrimonio por conveniencia, desde donde todos dicen, estamos juntos, pero nuestro propio espacio y nuestras propias leyes. Aquí el poder central y las provincias o estados comparten la autoridad constitucionalmente. Ejemplo de este club de soberanía compartidas son Estados Unidos, la propia Argentina, México y Brasil. Si llevas esto al extremo, tienes la confederación. Y es como tener compañeros de piso con los que comparten los gastos de defensa, pero nada más. Históricamente Suiza era así, pero hoy en día casi no existe de forma pura. Es decir, los estados confederados prácticamente ya no existen en el día de hoy. Como vimos en el ejemplo, un estado confederado es un grupo de estados que esencialmente solo comparten el gasto general en defensa, pero de ahí casi más nada. Así que sería algo parecido como a tener varios países metidos dentro de un país o algo parecido. Sería una confederación. Hoy en día casi no existe. Ahora pasemos a la república. Res pública. La cosa pública. La regla de oro aquí es, no hay un rey hereditario, lo cual es un gran avance, aunque a veces el llegar a las elecciones se comporta idéntico a uno, ¿no? Tenemos algunos con aires de superioridad en algunos casos. En la república presidencialista elegimos a una sola persona para que sea el jefe de estado y el jefe de gobierno simultáneamente, lo cual es ideal para tener un único individuo al cual culpar y echarle la culpa de todo cuando algo sale mal o hay algún problema. Ejemplos de estos son Estados Unidos, mismo Argentina, aún sigue siéndolo, y Brasil. Son fanáticos de este modelo. Ahí los tres comparten muchos similitudes. Para los países con fobia al compromiso total, existe la república semipresidencial. Aquí tienen un presidente con mucho poder para las fotos internacionales, es decir, para la parte de afuera. Pero también nombran a un primer ministro, para que haga el trabajo sucio del día a día, es decir, el trabajo de agarrar la pala todos los días. Y que puede ser despedido si el parlamento se enoja. Francia hace esto maravillosamente, al igual que Portugal, por ejemplo. Y no nos olvidemos de la república parlamentaria, donde el presidente es básicamente un adorno muy caro que corta cintas, las cintas de cuando se inaugura algo, bonitos, sobre moral, mientras que el primer ministro o canciller son los que realmente manejan el barco, ¿no? Los que tienen el volante del país, como ocurre en Alemania, Italia o India.
¿Quieren hablar de democracia real? De esta que agota. Bien. Miremos por ejemplo a Suiza. Con su democracia directa, a los suizos no les basta con votar cada 4 años y quejarse por Twitter. Ellos votan por absolutamente todo. ¿Quieres cambiar un impuesto? Vota. ¿Quieres decidir si el país compra aviones nuevos? Pues vota. Junta 100.000 firmas y vota un domingo cualquiera. Es el sistema perfecto si te encanta la burocracia participativa, confías en tus vecinos y tienes una paciencia infinita. Realmente este sistema no es para todo el mundo. Los suizos son gente bastante paciente, por eso les va muy bien con el sistema. Pero aquí terminan las igualdades. Hablemos de la sangre azul, la monarquía. Hoy en día la monarquía absoluta es una reliquia en peligro de extinción, por suerte, desde mi punto de vista, pero sigue viva y coleando en lugares como por ejemplo Arabia Saudí, donde el rey es literalmente la ley, el juez y el dueño de todo el patio trasero lleno de petróleo. En otro extremo, Europa nos regala la monarquía constitucional o parlamentaria. En España, el Reino Unido o Suecia, la regla es el rey reina, pero no gobierna. Hay una diferencia ahí un poco interesante. Básicamente son influencers de lujo, porque pues, siguen siendo reyes, financiados por el Estado que se dedican a saludar en desfiles, ser el centro del chisme, bastante de hecho, y encarnan la unidad nacional. Son como los padres de la patria, pero no más que eso. Ok, mientras los políticos electos hacen el trabajo real de gobernar. Y en el medio tenemos la zona gris, las monarquías semiconstitucionales, como por ejemplo Marruecos y Jordania, donde te venden que hay un parlamento democrático muy bonito, pero al final del día el rey sigue nombrando a los ministros, controlando la televisión pública y teniendo la última y definitiva palabra. O sea, es un gobernanse ustedes hasta que yo diga cómo se van a gobernar. Más o menos eso. Por supuesto, cuando la gente se cansa de votar o de reyes, siempre hay alguien con uniforme y armas largas dispuesto a salvar la patria, ¿no? Salvar entre comillas, por supuesto. Hablemos de la dictadura militar o los tipos y sabores de dictadura militar que hay. La receta es maravillosamente simple. El ejército saca los tanques a la calle o lo que sea que tengan. En algunos casos ni tanques tienen. Suspenden la constitución porque estorba, principalmente porque quieren manejarse de la forma que a ellos mejor les pinta. Meten presos opositores y dicen que todo es por la paz y el orden nacional, sus intereses más que nada. Y aunque en Latinoamérica esto no nos suena a documentales, en blanco y negro, principalmente porque pues hace poco fue que salimos de esos problemas, en algunos países sigue todavía, o al terror del siglo XX, hoy en día es la última moda geopolítica en África y Asia. Es como quien dice el último grito de la moda. Entre 2021 y 2026, hoy, hemos visto una verdadera epidemia de golpes militares en países como Mali, Nigeria, Sudán, Gabón, Myanmar. Los generales toman el poder, arman comités con nombres ridículamente irónicos como Consejo Nacional de la Salvaguarda de la Patria. Son muy malos para los nombres, la verdad, son muy feos. Cambian el uniforme militar por un traje desastre y organizan elecciones falsas para llamarse presidentes con todas las de la ley. Todo un clásico que tristemente nunca pasa de moda. En Latinoamérica, por suerte, pasa mucho menos. En el siglo XX fue mucho más común, pero hoy en día en África está pasando un montón. Es como que primero pasó en Europa, luego en Latinoamérica, ahora África y Asia. Yo quiero que mejoren por dentro, ¿no? Porque pareciera que quisieran mejorar, pero bueno. Bien, si las armas no son lo tuyo para convencer a las masas, ¿qué tal usar la divinidad? Bienvenidos a la teocracia. Y esta es muy interesante. Donde el líder te informa amablemente de su autoridad, viene directamente de Dios o de los dioses, depende de lo que crea la religión, ¿no? Y como comprenderán, a Dios no le gusta que se le pueda hacer huelga sindical. El Vaticano es el ejemplo simpático y chiquito de todo este modelo. Pero el ejemplo terrorífico y brutal actual es Emiratos Islámicos de Afganistán. El Emirato Islámico de Afganistán. Bajo el dominio de los talibanes. Gran nombre de los talibanes. Muy cuestionables, pero
mucha publicidad tienen. Desde que volvieron al poder en 2021, han instaurado una autocracia cerrada donde un grupo de clérigos hombres gobiernan sin constitución escrita, basándose puramente en su interpretación extrema de la ley islámica. Es un régimen que ha borrado sistemáticamente y violentamente a las mujeres de la educación y de la vida pública, imponiendo castigos medievales dictados por jueces que no tienen formación legal occidental, sino puramente teológica. Básicamente es viajar a los momentos medievales, pero con fusiles de asalto modernos. Están un poco atrasados en la historia, la verdad. Les presento un nuevo juguete reciente del 2021, la tecnocracia. Este es el sueño húmedo de los multimillonarios de Silicon Valley. La premisa es que la democracia, los sindicatos y los políticos son un bicho ineficiente en el sistema. Así que mejor dejamos que los algoritmos, los expertos en datos y los CEO manejen el Estado como si fuera una corporación buscando el máximo margen de rentabilidad. Estamos viendo una ofensiva tecno hoy mismo. Figuras tecnológicas y magnates están susurrando en Estados Unidos bajo el trumpismo. O en Argentina, por ejemplo, con Javier Milei, impulsando recortes brutales al Estado, desregulación masiva, el vaciamiento de hospitales y centros de ciencia bajo la excusa de la eficiencia métrica. En este punto tengo que hacer una salvaguardia porque es recortar gastos innecesarios. Y a veces lo que a algunos nos parece necesario, a otros nos parece más necesarios, pero en definitiva se trata de recortar las ineficiencias, como por ejemplo que empresas estatales se dediquen a construir empresas, o sea, digamos, vialidad. Pero bueno, lo dejo ahí nada más. Básicamente quieren reemplazar al estado de bienestar con una hoja de cálculo de Excel y criptomonedas. En Paraguay también intentaron poner gabinetes puramente técnicos hasta que los pobres analistas de datos chocaron a toda velocidad contra la dura pared del clientelismo y la política partidaria tradicional. Y es que el problema que tiene la tecnocracia es que es demasiado fría para la gente, necesita más cariñito, más demagogia. A eso me refiero. Pero bueno, ¿quién soy yo, no? Y para cerrar nuestra función, ¿qué pasa cuando todo lo anterior falla miserablemente? Se va por el desagüe. Llegamos al colapso del Estado y los gobiernos de transición institucional absoluta. Hoy se los lleva a la República de Haití. Ay, el caso de Haití. Imaginen un país sin un solo funcionario electo vigente, donde el presidente fue asesinado en su casa en 2021, las pandillas criminales se coaligaron, o sea, se fusionaron para controlar el 85% de la capital, quemando comisarías y cerrando aeropuertos a balazos, a plomo, pero sin plata, como Pablo Escobar. Esta no era plata plomo, sino plomo o plomo. Integrado por políticos que se la pasan peleando entre ellos por acusaciones de sobornos y cambiando primeros ministros cada pocos meses. Todo esto mientras ruegan por una fuerza principal keniana financiada por la ONU que apenas puede asomar la nariz fuera de sus cuarteles fortificados. O sea, están ahí, pero mucho más allá de sus cuarteles no controlan. Es el ejemplo vivo y directo de que cuando el Estado de Derecho desaparece por completo, las pandillas organizadas toman su lugar con mucho gusto. Y aquí voy a hacer un paréntesis con mi propia opinión al respecto. Y es que a pesar de que yo soy un fuerte creyente del anarcocapitalismo, no puedo obviar que en los países donde no existe una institución para gobernar, en la mayoría de los casos, los actores más violentos de la sociedad son los que terminan haciéndose con el poder. Algo parecido pasó con los talibanes allá en Medio Oriente. Cuando no hay un gobierno fuerte, o bueno, medianamente respetable, que esté en un lugar dictando las reglas, el equipo, o el grupo, mejor dicho, más cuestionable en cuanto a sus modos de hacer las cosas, suelen ser los que terminan tomando el poder. Así que no puedo dejar de lado al Estado, por más de que no me parece que hayan demasiado eficiencia en las cosas. Y ahí lo tienen, nuestro brillante y exhaustivo catálogo de la capacidad humana para gobernarnos, dominarnos y complicarnos la existencia, desde reyes decorativos hasta algoritmos insensibles y juntas militares con traje a medida. Espero que hayan tomado nota por si alguno decide comprar una isla y fundar su propio país, que si por alguna razón les interesa hacerlo, se llaman micronaciones
y grandilocuentes en el mundo. Buena suerte con eso. Para los que les haya gustado el video, déjenme en los comentarios de qué les gustaría que habláramos en un futuro y si les gustaría que hiciéramos un análisis económico de cómo suelen funcionar los distintos tipos de estados, a cómo les suele ir económicamente a las monarquías, a las confederaciones, para las que existan todavía, los estados modernos que son democracias constitucionales, que son las que por lo menos del lado un poco más occidental del mundo, se puede decir. Pero bueno, déjenme su like si les gustó esta breve explicación de cómo funcionan los tipos de estado. Muchas gracias.